Vamos a hablar con nuestro invitado, una vez más en el estudio, el gobernador Miguel Lifchit. ¿Cómo le va, gobernador? Hola, ¿qué tal, María? Eugenio, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, estábamos haciendo referencia respecto de cómo está la situación en el centro sur por el tema del temporal. ¿Qué es lo que nos puede actualizar usted ahora? Sí, realmente ha sido tremenda el efecto de las tormentas en distintos lugares de la provincia. Santa Fe o el departamento de la capital claramente fue el más afectado. Me decían algunos memoriosos que hace por lo menos más de una década que no se recuerda un efecto tan fuerte sobre el arbolado, sobre muchas viviendas particulares que fueron afectadas, rotura de vidrios y particularmente, como veíamos recién, el tendido eléctrico, ¿no? Que en tormentas tan fuertes, con tanto viento, con caída de árboles, resulta muy afectado. Yo sé que genera mucha impaciencia en aquel que está sin luz, pero se estuvo trabajando realmente a destajo. Vinieron 6 cuadrillas de cuerpos de bomberos voluntarios de otros lugares de la provincia para colaborar en el despeje de ramas. Tuvo toda la gente de Protección Civil desde el primer momento al pie del cañón trabajando y todos los equipos que tiene la EPE que también estuvieron trabajando, como se decía recién. ¿Hay gente evacuada, gobernador? Hay solamente que yo tenga detectado, por lo menos que hayamos detectado unas 30 personas en el sur de la provincia, en la zona de Venado Tuerto, departamento General López, en Santa Isabel, pero no nada demasiado importante. Lo más grave han sido esto, los efectos sobre el arbolado y sobre los tendidos eléctricos, que es lo más grave, lo más difícil de reponer, pero por la información que tengo ya a estas horas en la ciudad de Santa Fe, gran parte de lo que estaba pendiente está resuelto. Quedan algunas, como se explicaba recién, algunas situaciones todavía para la tarde. Hemos traído cuadrillas de otros lugares de la provincia, de Rosario y de otros lugares, para reforzar la tarea aquí en la ciudad de Santa Fe. Bueno, a veces situaciones climáticas que no nos han faltado en Santa Fe en estos años, por lo menos de mi gestión, no ha habido un verano que haya sido tranquilo en materia climática, ¿no? Venimos de inundaciones muy fuertes en todo el norte santafesino y ahora que eso empezaba a ordenarse un poquito, esta tormenta tan fuerte. Esperemos que el resto del año sea mejor. Sí. ¿Qué análisis hace sobre la reacción social de la gente? Que ayer en estas manifestaciones, por ejemplo, no permitían que unos 2.500 trabajadores del mercado de abastecedores salieran de su puesto de trabajo, muchos se sintieron en situación de rehenes, estaba la policía, sí, los piquetes se permitían. Sí, finalmente se fueron resolviendo. Yo creo que la gente está con angustia y está con bronca por muchas situaciones que se dan, por la economía, por el trabajo, por la inflación, por la seguridad, por tantas cosas que pasan y bueno, esta es una más, ¿no? Siempre el corte de luz, el corte de energía genera mucha inquietud y es entendible, pero bueno, en este caso se debe a una situación absolutamente, digamos, extemporánea, que no hace a la calidad del servicio en general. Es más, veníamos muy contentos porque en los últimos años, a pesar de los calores muy intensos que habíamos tenido, tanto en Santa Fe como en Rosario y en otras grandes ciudades de la provincia, no habíamos tenido prácticamente cortes, habíamos tenido muy escasos cortes, de muy corta duración, pero bueno, esta es una situación muy excepcional. Gobernador, hoy según el calendario oficial debieron haber comenzado las clases en toda la provincia de Santa Fe, las paritarias, las negociaciones arrancaron temprano, en término y demás. ¿Qué pasó que no hubo entendimiento? Y ya es como casi una cosa habitual, ¿no? Que no empiezan las clases. Pareciera que no tiene mucho que ver con las negociaciones, con la oferta, si empezamos temprano, si empezamos más tarde, si la oferta es mejor, si no es tan buena, es como que hay que empezar con un paro, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la conflictividad nacional que tiene al gremio docente, digamos, en la calle desde hace varios años por la falta de una paritaria nacional, cosa que nosotros hemos cuestionado en su momento porque eso ayudaba a ordenar la situación en todo el país y de alguna manera unificaba el debate y la discusión en un solo ámbito. Pero bueno, a falta de paritaria nacional es como que el conflicto se extiende a las provincias. Nosotros igualmente estamos confiados en que una vez que se reinicie el diálogo la semana próxima vamos a poder llegar a un acuerdo. La verdad es que lo digo con satisfacción, pero los trabajadores públicos y particularmente los docentes de la provincia de Santa Fe tienen una situación
particularmente beneficiosa en relación al resto de los docentes del país, porque son los únicos cuyo sueldo el año pasado se actualizó de acuerdo a inflación. Nosotros aplicamos mes a mes los índices de inflación de la provincia, con lo cual el salario se recompuso casi en el 50%, igual que la inflación, o sea, no hubo pérdida en el caso de los santafesinos del valor del salario, por lo cual creemos que la propuesta que hicimos de mantener ese mismo criterio durante este año es más que buena, más que razonable. Pero bueno, vamos a mantener una nueva oferta justamente, porque también debe ser evaluado algo por los agentes provinciales, nucleados en UPCN o en... Sí. ¿Hay posibilidades de mejorar en algo? Yo creo que hay que sentarse a conversarlo. Obviamente las paritarias son eso, es un ámbito de negociación, no de conflicto, ¿no? Por eso digo que a veces se termina invirtiendo el sentido de una paritaria. La paritaria es una mesa de diálogo entre los trabajadores, los referentes gremiales y el Estado en este caso, para dialogar, negociar, conversar y llegar finalmente a un acuerdo evitando los conflictos. Esa es nuestra voluntad, por lo menos. ¿Qué radiografía hace a nivel nacional, gobernador? No solo digo en esto, estamos hablando del contexto del ámbito paritario nacional, digo en general, en la economía. La situación está muy complicada, María. Evidentemente la gente está sufriendo el efecto inflacionario que golpea en todos los ámbitos. Le golpea el bolsillo del trabajador que vive de un sueldo, del que vive de un trabajo más precario, el que vive de changas, del pequeño empresario porque se le caen las ventas, el comercio ni hablemos, se le cae el consumo, digamos la actividad económica cotidiana, que es la que moviliza las economías de la ciudad y de los pueblos del interior. Todo eso va para atrás, se están perdiendo fuentes de trabajo. Afortunadamente Santa Fe en eso todavía es como que se mantiene una cierta situación de equilibrio, pero estamos viendo ya lo que pasa en otros lugares del país, con caída y cierre de empresas muy importantes. Espero que eso no llegue a Santa Fe, pero la preocupación está. Y bueno, claramente que el escenario no solamente es complejo en la actualidad, sino que no pareciera haber perspectivas, por lo menos este año, de que eso vaya a modificarse, que vaya a mejorar, ¿no? Y eso genera más desazón, porque uno puede tolerar a veces una situación coyuntural difícil si tiene la expectativa de que va a mejorar en el próximo o próximamente, ¿no? Pero si eso no es así, la cosa se complica. Y en este contexto económico y social, y en un año tan especial de elecciones, ¿cuál será justamente la puerta que va a abrir la gente? ¿Usted considera que la provincia estará muy dividida? ¿Será muy grande la diferencia entre lo que es Cambiemos, el Frente, el justicialismo? Bueno, son dos procesos electorales, ¿no?, que están separados en el tiempo, el provincial y el nacional, y que seguramente van a tener también condimentos distintos. Lo provincial está muy influido por la realidad política regional o provincial. Creo que el Frente Progresista, que me toca representar en el gobierno, tiene muchas chances de volver a ganar las elecciones, pero bueno, esto hay que demostrarlo en la realidad, en las primarias y en las generales. Creo que quien nos va a representar en esta compulsa electoral, el exgobernador Antonio Bonfatti, es bien conocido por los santafesinos, no hay que explicar demasiado sobre su historia política y su trayectoria. Creo que hoy la gestión que me toca encabezar tiene un muy buen nivel de aprobación, porque hemos cumplido en buena medida con las metas que nos propusimos al inicio, con lo cual estimo que vamos a poder convencer a los santafesinos a que nos sigan acompañando, lo mismo aquí en la ciudad de Santa Fe, pero obviamente que elecciones son elecciones, que las campañas sucias hoy por hoy están a la orden del día en todos los ámbitos. Las redes sociales ayudan con el anonimato a la difusión muchas veces de noticias falsas. Está haciendo referencia a lo que le pasó a Antonio Bonfatti, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y esto es probable que esté muy a la orden del día, no solamente en Santa Fe, sino a nivel nacional. Y otra cosa será, bueno, la elección nacional, para lo cual falta mucho todavía y en la cual si todo sigue como está hoy, es probable que tengamos que definir todos los argentinos
entre Macri y la expresidenta Cristina Fernández, ¿no? Y no se Hablando... puede hablar de una alternativa ahí, digo, a esa polarización que dicen algunos analistas le conviene a algunas personas, esa división o esa elección que podría haber en tan solo dos fuerzas, el justicialismo acá y el oficialismo, que falta para poder construir otra alternativa que quizás lo tenga como protagonista o como acompañante o con un aval suyo. Sí, no yo sé. soy de los que está convencido que el país necesita otra posibilidad, otra alternativa, necesita salir de esa conversación que pareciera un diálogo de sordos porque no se pueden entender entre sí, no pueden llegar a ningún nivel de acuerdo sobre políticas de Estado para el futuro y pareciera que ninguno de esos dos caminos nos va a llevar a una perspectiva de desarrollo con inclusión social, a restablecer un sistema democrático basado en los acuerdos, en el diálogo y en las políticas de Estado, que es lo que necesita la Argentina. Por eso estoy trabajando activamente, dialogando con distintos dirigentes del peronismo, del radicalismo, de mi sector, el sector progresista, de la sociedad civil, como para ver si logramos entre todos dejar de lado expectativas personales o aspiraciones legítimas de cada uno y ver si podemos armar un buen equipo para jugar este campeonato. A veces los buenos equipos no necesitan un Messi, igualmente si son consistentes, si juegan bien, si se ponen bien de acuerdo, pueden lograr un buen resultado, pueden ganar pueden ganar un campeonato, así que apostamos a eso. A veces lo pregunto así directamente. En las elecciones provinciales lo tenemos a usted como candidato a diputado. Y en las nacionales se confirma entonces que estará representando una fuerza con... No lo sé todavía, me gustaría de verdad, me gustaría contribuir desde cualquier lugar, no tengo ninguna aspiración así hegemónica en materia electoral, pero sí que me gustaría ser parte, ser digamos un arquitecto o un obrero más en cualquiera de los lugares que sea necesario para construir un proyecto alternativo para la Argentina. Y en este caso, más cerca de quién lo podríamos ubicar. Bueno, obviamente que de las referencias que hoy aparecen a nivel nacional, estamos trabajando con Roberto Lavagna. ¿Por qué con Lavagna? Porque creemos que es una figura que hoy puede sintetizar mejor que nadie esta necesidad de unidad de los argentinos, esta necesidad de salir de la dicotomía, de salir de los antis, de construir un proyecto que sea a favor del desarrollo, del trabajo, a favor de los argentinos de todos los partidos, que pueda convocar al diálogo. Y creo que en eso el doctor Lavagna, por su historia, por sus atributos personales, su trayectoria y además su visión clara de la economía, es una figura que puede jugar un rol muy importante. Gobernador, volvemos a un tema que le preocupa a la gente, la falta de energía por estos días como consecuencia del temporal. Muchas personas que son electrodependientes, obviamente, otros que llevan 3 días sin energía. ¿Se está pensando en algún tipo de compensación por esta situación? Sí, en realidad en el día de hoy se está anunciando probablemente a esta hora en Rosario y probablemente hoy a la tarde o mañana también lo vamos a hacer de la misma forma en Santa Fe, una serie de beneficios que no están pensados particularmente en esta emergencia de Santa Fe, sino en general por la situación de las tarifas, del impacto que ha tenido, sobre todo el aumento de los costos mayoristas de la energía sobre los sectores productivos y también sobre distintos sectores sociales, ¿no? Ustedes saben que a partir de este año, además de aumentar las tarifas de electricidad, se ha eliminado la tarifa social que financiaba el gobierno nacional. Nosotros ya habíamos tomado la decisión de financiar en el primer bimestre esa tarifa social, que es el bimestre de más alto consumo, pero además hemos extendido una serie de beneficios que están destinados a los sectores comerciales e industriales en general, que ya los habíamos aplicado el año pasado y lo vamos a mantener este año, pero en particular agregamos beneficios especiales para panaderos, para heladeros, para empresas electrointensivas, es decir, cuyo uso de energía es muy alto, las fundiciones, por ejemplo. Vamos a tener un régimen de exención total de la tarifa durante 3 bimestres para todas las zonas de desastre del norte santafesino, productores y pequeños consumidores.
beneficios, creo que lo dije, para panaderos, bueno, para todos los sectores de pequeña y mediana empresa que de alguna manera tienen un uso muy intensivo de la electricidad. Sabemos que no es una solución para todos, pero la idea es poder atemperar el impacto tarifario sobre aquellos sectores que tienen más uso de la energía y por lo tanto más incidencia en los costos, ¿no? Bueno, gobernador, seguramente los detalles los vamos a tener en la presentación esta tarde aquí en Santa Fe, se está haciendo ahora en Rosario. Como siempre, un gusto tenerlo. Muchas gracias No, por usted, venir. muy amable, Gracias, muy amable.